segunda parte, vamos a llamarlo así, sobre lo que es la diferenciación vectorial. Nos falta ver lo que les mencionaba de las fórmulas de Frenet. Entonces, vamos a ir explicando a qué se hacen esas referencias, si bien ya tenemos lo que es las fórmulas de Frenet, de cómo lo vamos a ir calculando, pero también es necesario mencionar algunos planos que van siendo parte de esta, en una curva, en un punto dado, que se le conoce como triedro móvil, les había mencionado. Entonces, vamos a comenzar con ello, y se puede pedir todas estas características en un ejercicio. Ustedes ya saben cómo encontrar la ecuación de un plano, ¿no es cierto? Necesitan un punto y un vector normal. Para encontrar una recta necesitan un punto y su vector dirección. Entonces acá voy a hacer un dibujo donde se les puede pedir todas estas características antes de hacer el ejemplo que vamos a hacer con las fórmulas de Frenet para poderlas calcular, ¿sí? Entonces se tiene una curva, ¿sí? Cualquiera. Y queremos analizar en este punto, ¿sí? O sea, este triedro móvil va a estar en un punto cualquiera. En este triedro móvil hemos visto, en este punto hemos visto que podemos obtener un vector, ¿sí? Con la derivada que va a ser la dirección de la recta tangente a la curva. Pero un poco relacionando con lo que es las fórmulas de Frenet, este va a ser un vector t mayúscula, ¿sí? Vamos a encontrar también un vector normal, que va a ser perpendicular al vector t, y vamos a encontrar otro vector que se le denomina binormal, ¿sí? Que también va a ser perpendicular a los otros vectores. Miren de la forma que se ha dibujado esos tres vectores, ¿sí? Corresponden a lo que nosotros conocemos en el espacio tridimensional, ¿sí? Ya les dije que no es el único lugar donde lo puedo hacer. Aquí voy a marcar otro puntito. Un poco lo voy a curvear, ¿sí? Y voy a analizar ahí, ¿sí? Miren, al analizar de esa manera, yo voy a encontrar un vector t. Voy a obtener lo que es un vector normal. Y voy a obtener un vector que es perpendicular a ambos. Que va a ser la binormal. ¿Sí? Miren, yo los primeros tres vectores que he ido mencionando, se parece a la estructura cuando tenemos el sistema cartesiano. Miren, el otro que he dibujado sigue siendo perpendiculares entre sí, pero ya no está un poco la forma de visualizar como nosotros conocemos, un poquito rotada si quieren, ¿sí? Y en cada punto, chicos, chicas, eso va a ocurrir. Si yo quiero hacer en este puntito, de la misma manera, va a estar un poco rotadita, así que va a ser el vector t, la normal y la binormal, ¿sí? Para cada puntito yo puedo tener esos tres vectores, ¿sí? Voy a trabajar con el primero que hemos iniciado, ¿sí? Ustedes saben que yo puedo dibujar un plano
¿sí? Puedo dibujar un plano. Y puedo dibujar el otro plano, ¿sí? Esos planos, cada uno tiene su nombrecito. Por ejemplo, el plano que está ahí atrás, si quieren, donde está la normal con la tangente, ¿sí? Se le llama plano osculador, ¿sí? El que está en la parte lateral, podemos decir, este de acá, ¿sí? El primero que he ido marcando, donde está la normal y la binormal, ese es el plano normal. Y el otro plano, el piso, si quieren, de la forma como se está visualizando acá, el plano rectificante, ¿sí? Esos tres, ¿sí? Si ustedes pueden observar con algunos criterios que conocen de anteriores materias, es un triedro, y es un triedro que se va moviendo en cada punto de la curva, ¿sí? Si se les puede pedir a ustedes encontrar las ecuaciones de los planos del triedro móvil. ¿Qué se referencia a eso? Que se les puede pedir la ecuación del plano osculador, la ecuación del plano normal y la ecuación del plano rectificante. ¿Qué necesitan? Un punto, y ya se les está dando el punto, está acá, donde está partiendo todo. ¿Sí? ¿Qué necesitan? Necesitan un vector normal. Para el plano rectificante, el vector normal sería su vector normal. Para el plano normal, el vector t sería su normal. Y para el plano osculador, sería el vector binormal, su normal. ¿Sí? O sea, ustedes ya conocen esos criterios desde cálculo 2. Pero no solamente va a estar presente estos planos osculadores, ¿sí? Plano rectificante o lo que es el plano normal, sino también podemos ir formando rectas con todo lo que nosotros conocemos, ¿sí? Es así que nosotros podemos mencionar que vamos a tener una recta tangente, ¿sí? Que lo voy a hacer de color celeste, ¿sí? Miren, esta va a ser la recta tangente, ¿sí? ¿Qué necesitamos para encontrar la recta tangente? Necesitamos un punto. Ahí está el punto. Y necesitamos un vector dirección. En este caso va a ser t, ¿sí? No hay ningún problema. También podemos encontrar, ¿sí? Si se quiere llamar de esa manera, lo que es eh, la recta normal, si quiere. Pasa por el punto, ¿sí? Y también va a pasar, va a tener la dirección de la normal. Acá lo voy a dibujar. ¿Sí? Eso también vendría a ser lo que es la ecuación de la normal principal, se podría mencionar. Y de la binormal, la que nos falta, ¿no? ¿Sí? Y ahí tenemos las tres rectas.
sea, se les puede pedir tanto el plano osculador, plano rectificante, plano normal, se les puede pedir lo que es la tangente, ¿sí? Esto vamos a colocar como tangente, ¿sí? Vamos a colocar normal principal, ¿sí? Y vamos a colocar lo que es la binormal, ¿sí? Cada uno con sus ecuaciones respectivas, por ejemplo, la tangente va a ser, a ver, podemos colocar como R de t igual a un punto, que en este caso sea mm, R sub 0, ¿sí? Este puntito que sea R sub 0. Listo. R sub 0 tiene tres componentes, más un parámetro, en este caso el t, que estamos manejando, por la tangente, ¿sí? Obviamente esta tangente evaluado en el mismo puntito, por eso t sub 0 lo voy a colocar, ¿sí? Ustedes saben que para cada punto R sub 0 hay un valor de t, ¿sí? Entonces, eso es lo que se debe entender. No es el mismo t, por si acaso, que este t de la posición. Este t es simplemente el parámetro que tiene. Mejor para no confundirles, yo lo voy a borrar. Entonces, es una posición de la recta, donde este t es, ustedes saben, en la recta es un número real, ¿sí? Para que no se confundan con el t. Pues lo estoy colocando R sub 0 y t sub 0, porque ya existe un t para ese punto. En cambio, la binormal viene a ser igual R, una recta igual al mismo punto, porque todos están pasando por ese punto, más el parámetro, ¿sí? Y en este caso tenemos que tener la dirección de la binormal, y obviamente también evaluado en B sub 0, ¿sí? Ya lo tenemos. También de la misma manera podemos hacerlo para la normal, que es R igual a R sub 0 más T, pero en este caso vamos a utilizar el vector N sub 0, ¿sí? Elementos que ustedes conocen desde cálculo 2. Para el plano osculador, plano rectificante y plano normal, también va a ocurrir esas cosas, ¿no es cierto? ¿Cómo encontraban la ecuación del plano, lo que es eh, en cálculo 2? Habría dos formas, ¿no? Haciendo un producto punto, ¿no es cierto? Eh, y verificando que es igual a cero, ¿no es cierto? O sea, eran perpendiculares. ¿Qué hacían? Se daban un R, vamos a decir, a ver, analicemos el plano osculador. Se daban un R, ¿sí? Un punto, X, Y, Z si quieren, ¿sí? Menos un punto, ¿no es cierto? X sub 0 y Y sub 0 le mencionaba, y realizaban el producto escalar, ¿sí? ¿Con quién realizaban el producto escalar? Realizaban con lo que es la normal, y en este caso para el plano osculador vamos a tener lo que es la binormal, en ese punto, todo en un punto, y eso era igual a cero. De esa forma encontraban un plano eh, dado un vector dirección, en este caso la normal, ¿sí? Producto punto, ¿no es cierto? Para poder encontrar.
Pero también se puede hacer de varias maneras, ¿no es cierto? No hay ningún problema. Aquí tenemos lo que es el plano, para encontrar el plano osculador, eh, según nuestro dibujito, de esa manera, ¿sí? Que también de alguna manera puede ser representada por otros casos, ¿sí? No lo vamos a notar como lo estoy haciendo, ¿sí? Simplemente es para mostrarles que ustedes, lo que han ido aprendiendo en cálculo, lo de las rectas sí están bien, ¿no? Lo que ustedes deben entender es de la forma como ustedes han aprendido en cálculo 2 encontrar esos ciertos planos. Ahí está el dibujito. Este dibujito es lo que ustedes necesitan, ¿sí? Obviamente que no es la única forma de encontrar esos planos. Hay muchas, ¿no es cierto? Incluso otros han aprendido directamente el x menos x sub 0, más aquí la normal 1, normal, la segunda componente. Muchos han aprendido también de esa manera, ¿no? ¿Sí? No hay ningún problema también. Si quieren pueden hallar de esa manera, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que necesitan? Un punto, en este caso x sub 0, y sub 0, z sub 0. ¿Y qué más necesitan? Las componentes de la normal, ¿sí? Entonces, ya ustedes pueden ver de qué forma pueden encontrar de las maneras que han ido aprendiendo en cálculo 2, ¿sí? En las rectas es lo mismo, ¿no? La recta que necesitan, un punto y un vector de dirección. Aquí está en su forma vectorial, si quieren, ¿sí? Perdón. Está en su forma vectorial. ¿Quieren hacer en su forma cartesiana? O pueden representarlo en su forma paramétrica, lo pueden representar, o en su forma simétrica, ¿no? Pueden representarlo, no hay ningún problema, son elementos que ustedes ya conocen, ¿sí? Entonces es importante, no se olviden que en cada parte de la curva, lo voy a volver a hacer un poco más fuerte, ustedes tranquilamente pueden encontrar todos estos elementos. Nosotros en un momento vamos a trabajar, pero más relacionados con las fórmulas de Frenet, ese T, cómo encontramos esa T, cómo encontramos eh, la N y la binormal, ¿sí? Obviamente conociendo las fórmulas de Frenet. Aparte también va a haber una alternativa, si ustedes quieren llamarlo así, para poder encontrar la curvatura o la torsión, ¿sí? Cabe resaltar, acá lo vamos a colocar, que T es un vector unitario, ¿sí? La normal es un vector unitario, ¿sí? Se deja como ejercicio para que ustedes verifiquen si la binormal es un vector unitario. Pero aunque no fuese, si podemos obtener un vector, ya saben, en esa dirección, podemos unitarizarlo, simplemente es dividirlo por su norma, ¿no? O multiplicarles por 1 sobre su norma. No hay ningún problema en eso, ¿sí? En un momento también vamos a ir hablando todo ello. Por el momento, nos vamos a interesar en hacer un ejemplo sobre esto para finalizar esta parte de diferenciación vectorial. Entonces, empezamos con nuestro ejercicio. Hallar el vector t, n, la normal, principal, y la binormal. También vamos a querer la curvatura, la torsión, ¿sí? En especial esos, ¿sí? Se les puede pedir también radio de curvatura, pero el radio de curvatura ustedes ya saben a qué es igual, ¿no? Es 1 sobre la curvatura, no hay ningún problema. Nos tiene que dar
un ejercicio. En este caso nos vamos a plantear una curva y vamos a hablar de lo que ayer algo estaban mencionando, ¿sí? Sea R de t igual a 3 coseno de t y más 3 seno de t más 4t k, ¿sí? En el punto o para t igual a pi, ¿sí? Ya me está dando un punto. En ahí vamos a encontrar. Esta es la ecuación de la curva, la que se conoce, eh, la que es una hélice, ¿sí? La que es la base, si quieren, para eh, ver lo que es hacer una escalera, les decía, ¿no? De forma circular, o unas gradas de forma eh, circular. La diferencia es de que acá se tiene lo que es una hélice dentro de o la forma de un cilindro, ¿sí? Hay muchas variantes para las hélices. Por ejemplo, se les voy a dibujar a este costado, que no es parte del ejercicio, pero sirve para que ustedes se muestren en la ilustración, ¿sí? Miren, voy a dibujar primero la hélice. Tengo un cilindro. Voy a dibujar con blanco la curva. Voy a partir de acá. Y ahí, ¿no? Ahí tenemos lo que es la hélice circular. Pero como les decía, esa es la base, digamos, para la escalera y las gradas que se forman de forma circular. Pero yo puedo tener un cono y también hacer lo que es una hélice. Esto ya no sería una hélice circular, sino sería una hélice en forma de cono, ¿no? Sí. Esos son los detalles que se van empezando ya a marcar cuando se tienen estas diferentes hélices, ¿sí? Una de forma circular, como ya les he mencionado, donde está la base es un cilindro, donde generalmente se utiliza para las gradas en forma circular. Ya el de forma de cono, miren, va empezando de algo pequeño, va agrandándose, ¿no es cierto? De la misma manera se tiene para una esfera, ¿sí? Se puede tener también para una esfera. Voy a dibujar, o voy a tratar de dibujar acá una esfera. Y ahí también puedo hacer una hélice. Puedo partir de este lugar si gusta. Perdón. De ahí, ¿no? Va aumentando y en algún momento también va a ir disminuyendo. En este caso de la esfera no puede pasar más, ¿no? Ahí se va a quedar. Mientras el del cono puede ir hasta el infinito y el del cilindro también. Entonces esas son las curvas inicialmente que se van a ir viendo, ¿no? Este ejercicio, ayer habíamos hablado un poco de cuando la torsión va a ser siempre constante, ¿no es cierto? Acá la torsión va a ser constante. Si aquí es un número A, con seguridad al dar la siguiente vuelta, eso también va a ser el mismo.
¿sí? ¿Puede ser diferente? Sí, va a depender también de muchas situaciones, ¿sí? Entonces, son estos algunos ejemplos de estas hélices que se pueden estar dentro o se pueden ir formando a base ya sea de un cilindro, de un cono o de una esfera, ¿sí? Pueden tener también torsión constante, ¿sí? Como también no, ¿sí? Mucho va a depender de la forma que nosotros empecemos a trabajar. Bien, un poco para que ustedes visualicen eso, ¿no? Lo voy a borrar este costado porque no nos sirve, digamos, para todo lo que vamos a ir trabajando. Es para mostrarles, ¿no? Para ilustrarles. Bien, entonces a lo nuestro. Nosotros conocemos las fórmulas de Frenet, ¿sí? Vamos a tratar de encontrar todos estos con las fórmulas de Frenet. Pero para empezar, ¿no es cierto? Yo necesito conocer por lo menos uno de estos tres, ¿sí? Por el hecho de que ustedes saben que la derivada de t respecto a s, ¿no es cierto? Y aparece esa s, es igual a la curvatura por el vector n. Esa es una fórmula. La otra es la derivada de n respecto a s es igual a la torsión por el vector b menos la curvatura por el vector t. Y el último, la derivada de b respecto a s es igual a menos torsión por el vector normal. ¿Sí? Tenemos esos casos. Entonces vamos a empezar con el primero hallando el vector t. Y para hallar el vector t simplemente nosotros vamos a realizar la derivada. ¿Qué quiere decir? Que este vector t va a ser igual a la derivada, así lo voy a colocar, de r respecto a t. Eso primero vamos allá. Ayer hemos visto, o el día lunes, que podemos escribirlo de esta manera. No hay ningún problema. Esa es la derivada simplemente. Conocemos la curva y empezamos a derivar 3 coseno de t, la derivada menos 3 seno de t por el vector i. La derivada de 3 seno más 3 coseno de t. Y la derivada de 4t, 4. ¿Sí? Y ya lo tenemos ahí. Eso es la derivada, y habíamos mencionado ya al inicio de esta parte de diferenciación vectorial que este ya viene a ser la dirección de la recta tangente, pero aún no es t, aún no es t, el vector t. Le falta algo más para que sea el vector t, ¿sí? Nosotros también vamos a necesitar, por regla de la cadena, miren, este vector t va a ser igual a la derivada de r respecto a s, ¿sí? Por regla de la cadena, esto es igual a la derivada de r respecto a t, que ya hemos encontrado hace un momento, sobre, bueno, lo voy a colocar un poco más así, la derivada de r respecto a t sobre la derivada de s respecto a t. A veces es mejor anotar de esa manera, ¿sí? Pero no se olviden, eso es regla de la cadena, lo que quería anotárselo, lo que han aprendido en cálculo 2. ¿Sí? Regla de la cadena. Derivada de r respecto a t. ¿Cómo estoy derivando r respecto a s? T voy a derivar respecto a s. Si ustedes hacen extremos
y medios, lo que se tiene es la expresión que he ido anotando al inicio, ¿sí? Simplemente es regla de la cámara. ¿Qué es lo que me falta conocer? Me falta conocer lo que es la derivada de S respecto a T, o si quieren la derivada de T respecto a S, ¿sí? ¿Sí? Un momentito, por favor. Bien, continuamos. Bien, entonces lo que les decía, ¿no es cierto? Ya tenemos la derivada de R respecto a T, minúscula, ¿no? Que hemos encontrado en su momento. Lo que nos falta sería o encontrar bien este, que sería la derivada de T respecto a S, o tener la derivada de S respecto a T, ¿sí? Cualquiera de los dos, si quieren. Ustedes saben que esa S está relacionado con lo que nosotros hemos hecho, la longitud de arco, ¿sí? Como estamos derivando acá, y lo que queremos es ese vector t que va a ser unitario, ¿no es cierto? Nosotros vamos a hacer que esta derivada de s respecto a t, ¿sí? Que es un vector, ¿no es cierto? Eh, en este caso, s que viene a ser una función que depende de s, ¿no es cierto? Respecto al tiempo, esto va a ser igual a la norma o al módulo, si quieren, de la derivada de r respecto al t, ¿sí? Miren, estamos escogiendo los mismos elementos que conocemos. Y miren, ustedes saben que para tener un vector, ¿sí? Y tener un vector unitario, nosotros debemos dividir por su norma. En otras palabras, si ustedes quieren, este de acá, al derivar, con amarillo lo voy a hacer esto, al derivar lo que ya hemos derivado, ¿sí? Y es un vector tangente. Este T mayúscula también es un vector tangente, pero es unitario. ¿Qué deberíamos hacer? Dividirlo por su norma, ¿sí? Y esto ya viene a ser, si quieren, el vector tangente. En otras palabras, estamos haciendo eso. Miren, la derivada de R ya está acá. Ya está acá, ¿sí? Ya está ahí. Para que sea unitario vamos a dividir por su norma, como está de color amarillo. Y miren, aquí está una división de S respecto a T. Y eso es lo que les decía. Es como calcular esa parte. Representa eso, ¿sí? Entonces, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado, que es menos 3c seno de t, al cuadrado va a ser 9 seno de t al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado, que va a ser 9 coseno de t cuadrado, más la cuarta componente al cuadrado, perdón, la tercera componente al cuadrado, 4 al cuadrado, 16. Listo. Raíz cuadrada, acá puedo factorizar 9 y tener seno de al cuadrado de t más coseno al cuadrado de t, que vale 1, ¿no es cierto? Por 9, 9 más 16, 25. Y eso es igual a 5. Ya he encontrado el vector t, que va a ser igual
Y ahí está, ¿no es cierto? Va a ser, eh, la al dividir el vector que hemos encontrado al derivar entre 5, y eso va a ser simplemente menos 3 quintos, ahí está ya la división, seno de t, más 3 quintos, coseno de t, más 4 quintos, k. Listo. Ya tenemos nuestra primera respuesta. Viene a ser, ¿sí? No quieren complicarse con los de que estoy haciendo regla de la cadena, pueden hacer lo que está de color amarillo, no hay ningún problema. El por qué se lo estoy haciendo o por qué se los he planteado con regla de la cadena. Les había mencionado que todo esto tiene una relación con esa S que hemos ido viendo en la parte teórica, ¿sí? Pero para dar inicio, si quieren, pueden trabajar con lo que es el color amarillo, simplemente derivando, dividiendo por la norma de su derivada, que es lo que hemos hecho en el fondo. ¿Sí? No hay ningún problema en ese detalle. Miren, ya hemos empezado a conocer este vector unitario t, ¿sí? Nos pide nuestro ejercicio que debemos encontrar la normal, la binormal, la curvatura y la torsión, ¿sí? Ya les había mencionado, para encontrar la curvatura también tenemos una fórmula. Para encontrar la torsión también tenemos otra fórmula, ¿sí? Nosotros podemos calcular con estas fórmulas de Frenet también esa curvatura y esa torsión, como ustedes están viendo que existe, ¿sí? No hay ningún problema. Para ello, vamos a utilizar eh, la primera parte, ¿sí? Lo vamos a decir así, y obtener lo que es la curvatura. Pero al momento de estar encontrando la normal, vamos a obtener la curvatura, porque vamos a utilizar este. ¿Sí? Ya conocemos t. ¿Podemos derivar? Sí. Pero miren, esa t está derivado respecto a s. No está derivado respecto a t. Y nosotros tenemos el vector t que depende de t. Quieren que dependa de s, ya saben cómo deben hacer, ¿no? Calculan la longitud y despejan t y va a estar en función de s y lo reemplazan. Pueden hacerlo también. Pero nosotros vamos a seguir utilizando este color amarillo que hemos ido distribuyendo y utilizando lo que era la regla de la cadena, ¿sí? Es así que nosotros vamos a derivar t. Respecto a s. Regla de la cadena. Derivada de t respecto a t. Ese sí podemos encontrar. Y acá va a estar la derivada de s respecto a t. Ya saben, si gustan es regla de la cadena, se los voy a ir colocando porque hay muchos que se ubican bastante bien con lo que es regla de la cadena, ¿sí? Entonces necesito encontrar este, ¿sí? ¿A qué es igual? Conocemos t, ¿no es cierto? T mayúsculo. Vamos a derivar. Si quieren pueden utilizar esta notación. No hay ningún problema. Derivamos. Menos 3 quintos seno de t, la derivada de seno coseno, menos 3 quintos coseno. Por i. Derivamos, ahí está coseno, la derivada va a ser menos seno, entonces va a ser menos 3 quintos seno de t por j. Derivamos 4 quintos, es una constante al derivar 0. Lo voy a seguir manteniendo como 0. ¿Sí? Si quieren ya no es necesario notar porque va a ser 0, pero deben entender que están en el espacio tridimensional. Eso es lo que deben entender. Ustedes ya saben a qué es igual esto, chicos. ¿Sí? Esa de S de T vale igual a 5, que ya lo hemos calculado. ¿Sí? Ya sabemos eso. Es decir,
que nosotros tenemos que la derivada de t respecto a s va a ser igual, tengo t, lo divido por 5, que va a ser menos 3/25 avos coseno de t, menos 3/25 avos seno de t. Aquí al dividir va a seguir siendo 0. ¿Sí? Ya tengo la derivada de t respecto a s, que es de las fórmulas de Frenet. Y eso me dice que debe ser igual, ¿sí?, a la curvatura por la normal, ¿sí? Entonces voy a utilizar este hecho. ¿Sí? Me dice que es eso igual. De alguna manera, si yo ya conociese la curvatura, lo puedo pasar a dividir, ¿no es cierto?, a la derivada de t respecto a s, donde está la fórmula de Frenet, y yo podría encontrar tranquilamente lo que es la normal, ¿sí? Pero no conocemos la normal, pero podemos sacarle la norma a esta igualdad. Propiedades tenemos de esta manera. Y no se olviden, hemos mencionado en la parte teórica que la normal y t son vectores unitarios. Por lo tanto, eso vale 1. Al hacer que valga 1, nosotros vamos a poder encontrar y despejar la curvatura. Una vez conocido la curvatura, lo que les mencionaba, va a ser sencillo conocer lo que es la normal, ¿sí? Porque vamos a pasar a dividir simplemente. Bien, entonces, vamos a suponer acá, porque la curvatura, incluso para encontrar el radio de curvatura, necesitamos tener lo que es un valor positivo. Entonces acá, con suficiente decir que la curvatura va a ser mayor o igual a 0, ya no hay la necesidad de tener el valor absoluto. Por lo tanto, nosotros ya podemos encontrar la curvatura de esta curva con simplemente el hecho de sacar la norma al vector de la derivada de la función vectorial t mayúscula respecto a ese que ya está encontrado, ¿sí? Que es el menos 3/25 coseno de t por el vector unitario i, menos 3/25 avos seno de t por el vector unitario j, más 0k vector unitario. Sacamos entonces lo que es la norma. Entonces al sacar la norma voy a tener 9/25 al cuadrado. Lo voy a colocar 25 al cuadrado, ¿sí? Para no utilizar calculadora, porque va a salir afuera, ¿no? Coseno al cuadrado de t. Más la segunda componente al cuadrado igual 9. Acá de nuevo 25 al cuadrado voy a colocar. Seno al cuadrado de t. Más 0 al cuadrado va a seguir siendo 0. Tengo eso. Y eso es igual. Puedo factorizar 9/25 al cuadrado. Sale de la raíz 9, 3. 25 al cuadrado, 25. Y se va a factorizar coseno al cuadrado de t más seno cuadrado de t. Identidad trigonométrica, y encontramos que la curvatura es 3/25. ¿Sí? Y ya está. Y eso es lo que esperamos, ¿no? Y eso es lo que ayer su compañero nos decía. ¿Qué pasa si nuestra curvatura es constante? Estamos hablando de que la curva es una circunferencia. Sí, les había mencionado.
Pero no solo eso, les decía. Puede haber otras curvas, ¿sí? Con ciertas particularidades que también su curvatura va a ser una constante. Y una de ellas es esta hélice. Y ustedes saben que va dentro de un cilindro, ¿sí? Y si ustedes proyectan ese cilindro a un plano, en este caso al XY, tienen una circunferencia, ¿no es cierto? Entonces, para todas las figuras que ustedes pueden dibujar cuando la base es una circunferencia como en el cilindro, van a tener esta curvatura constante, ¿sí? Si no fuese constante, si estaríamos hablando de la hélice que está dentro del cono, por ejemplo, la curvatura ya no va a ser constante. Entonces, vamos a tener una curvatura que dependa de t. O sea, que cuando está dentro de la raíz cuadrada, va a haber identidades de repente donde siempre va a estar presente t. Entonces, eso no se olviden de la forma que ayer ya estaban, o perdón, el día lunes estaban mencionando relacionado a la curvatura, ¿no? Cuando es constante y todas esas cosas. Y ahí está en este ejercicio. Ya tenemos la curvatura, ¿sí? Podemos hallar fácilmente entonces la normal de esta ecuación de Frenet. Yo puedo despejar la normal y va a ser igual a 1 sobre k por la derivada del vector t mayúscula respecto a eso. ¿Conocen la derivada de t? Sí, está al lado de la fórmula de Frenet. ¿Qué lo voy a hacer? Lo voy a multiplicar por, eh, o dividir si quieren, por 3 sobre 25, o multiplicar 25 tercios. Y al multiplicar, miren, se van a simplificar con el 3/25avos, y lo que va a quedar es que la normal es igual a menos coseno de t por i menos seno de t j, ¿sí? Más 0, si quieren pueden colocar, no hay ningún problema, k. Y ya tenemos la normal. Ustedes dirán cuál les conviene utilizar para poder hallar estas cosas. No hay ningún problema. Miren, en el fondo, y se los voy a colocar con color amarillo, al hacer de esta manera, simplemente al resultado sí, voy a utilizar eso. Esta relación, ¿sí? Que la normal es igual a la derivada de t mayúscula sobre la norma de t mayúscula. Y ustedes pueden verificar eso, ¿no? Y está cumpliendo eso lo de la S si quieren. Pueden utilizar si quieren esa de color amarillo que se lo estoy marcando, como se les he marcado acá para la tangente. ¿Sí? Pueden utilizar. No hay ningún problema. Bien, ya lo tenemos. 3 elementos que nos piden calcular. Ya tenemos la tangente, tenemos la normal y tenemos la curvatura. ¿Qué me falta ya? Me falta ya la binormal y la torsión. ¿Sí? En las fórmulas de Frenet tengo 2 donde están la binormal, ¿sí? Pero donde está la binormal también necesito el concepto de torsión, ¿sí? No nos vamos a mucho complicar, vamos a decirlo así, y vamos a hallar una forma más fácil para la binormal. Y luego con esa binormal, al derivar, vamos a encontrar la torsión, que obviamente debe satisfacer también esta relación, ¿no?
Eso también debe satisfacer. Pero vamos a empezar a encontrar nosotros la binormal. ¿Qué hemos mencionado en el dibujito? Que la binormal es perpendicular a, a la tangente y a la normal principal. ¿Cómo encuentro un vector que es perpendicular? Realizando el producto vectorial. Cálculo 2. ¿Conocemos los dos? Sí, conocemos. Podemos calcular. La tangente, T mayúscula, es igual, ¿dónde estamos? Aquí atrás. Menos 3/5 seno de T. La segunda componente viene a ser 3/5 coseno de T y la tercera 4/5. 3/5 coseno de T. Y 4/5. La normal que hemos encontrado hace un momento es menos coseno de T, menos seno de T y 0. Listo. Elementos que ustedes ya conocen, yo puedo empezar a calcular y va a ser 4/5 seno de T por I menos, ¿no es cierto? El siguiente tiene menos. Con ese menos de allá se va a volver positivo. Pero como si arriba son los negativos, va a ser negativo. Menos 4/5 coseno de T, J. Más positivo, menos por menos positivo, 3/5 seno de T al cuadrado, menos con el signo menos, más 3/5 coseno cuadrado de T. Todo esto por K. ¿Sí? Y listo. Ya tenemos la binormal. ¿Podemos hacer ciertas simplificaciones? Sí, se las puede hacer. Aquí podemos factorizar 3/5, va a tener la identidad trigonométrica seno cuadrado de T más coseno cuadrado de T, y eso es 1, y vamos a tener 3/5. Listo. Ya lo tenemos. Ya tenemos la binormal. Ya acabó. Si quieren. Miren, ustedes pueden verificar, bueno, nos va a servir para verificar. Si yo quiero, bueno, esto es extra, ¿no? Voy a colocar de color amarillito. La norma va a ser raíz cuadrada, 16/25 seno de T, más coseno de T, más identidad trigonométrica, 16/25 más 9/25, 25 sobre 25, es un vector unitario. ¿Sí? Los de física deben saber muy bien, ¿no es cierto? Cuando empiezan con la parte de vectores,
es como tener, ¿no? I y J. Si hago el producto vectorial, obtengo un vector, K. K es un vector unitario. Propiedades. ¿Sí? Entonces ahí también lo tenemos. Más allá de todo eso, ya tenemos, bueno, nos ha servido para mostrarles, es decir, vamos a utilizar, les había mencionado, la fórmula de Frenet, el que está al lado derecho, la derivada de B respecto a S. Igual a menos la torsión de la normal. ¿Sí? ¿Ya conocemos la normal? Sí. Vamos, nos falta conocer qué. La binormal. Pero ya hemos encontrado aquí, nos olvidamos aquí marcar. Esta ya es la binormal. ¿Sí? Ya hemos encontrado eso. ¿Sí? Ya hemos encontrado. ¿Qué nos falta? Nos falta la torsión. ¿Cómo vamos a encontrar? Vamos a encontrar con estas fórmulas de Frenet. ¿Qué necesito? Necesito derivar. Necesito la derivada. Y no se olviden, la derivada de B respecto a S es igual a la derivada de B respecto a T, es la que vamos a derivar, por regla de la cadena derivada de T respecto a S. O si quieren, les había mencionado la derivada de B respecto a T sobre la derivada de S respecto a T. ¿Sí? Vamos a derivar entonces B respecto a T. La derivada de seno, coseno, 4/5 coseno de T. Cuatro quintos coseno de T. La derivada de coseno menos seno se va a volver positivo, más 4/5 seno de T. Derivada con una constante, 0. Listo. Ya lo tenemos. ¿Qué necesitamos? ds. Y no se olviden que ds respecto a t es igual a 5. Lo primero que hemos hecho. Es decir, que nosotros vamos a tener que dividir entre 5 y vamos a encontrar lo que es la derivada de b respecto a s, que va a ser igual a 4/25 coseno de t por el vector i más 4/25 seno de t vector j. Al dividir se va a seguir siendo 0. Y ya tenemos. Ya tenemos la derivada de b respecto a s. ¿Sí? ¿Qué nos falta? Utilizar nuestra relación para poder encontrar la normal, perdón, la torsión. Miren, para encontrar la curvatura habíamos hecho lo que se llama sacando normas. Acá ya no hay la necesidad, si quieren, porque conozco la normal y también conozco la derivada de b respecto a s. Entonces voy a copiar la derivada de b respecto a s y voy a utilizar, si ustedes quieren ver, esto es una condición o se puede ver como la condición de paralelismo, ¿no es cierto? Entonces anoto 4/25 coseno de t, vector unitario i, más 4/25 seno de t, vector unitario j, más 0k, igual a menos la torsión,
¿sí? Esa es la que estamos hallando por el vector normal. Y no se olviden, lo voy a colocar entre paréntesis, el vector normal que hemos encontrado es menos coseno de t, ¿no es cierto? Está acá encerrado, menos coseno de t, menos seno de t. Menos coseno de t y menos seno de t, j, y más 0k. ¿Sí? Y listo. Yo tengo que encontrar un valor para la torsión, así vamos a decirlo, tal que se cumpla la igualdad. Miren, acá tenemos coseno de t por i, tenemos coseno de t por i. Eso quiere decir que este 4/5 o 4/25 debe ser igual a menos torsión por -1. Ese -1 que está acompañando al coseno. Y eso simplemente es que la torsión es igual a 4/25. Obviamente que debe verificar el siguiente. Aquí tenemos seno de t por j, seno de t por j, y tenemos menos, con menos la torsión, va a ser la torsión, igualando va a ser también 4/25. Miren, nuevamente, nos ha salido la torsión una constante y es diferente de 0. Entonces, no está dentro dentro de un plano, sino que está en diferentes planos, si ustedes quieren, en cada momento. Y no solamente eso, la forma que se va alejando respecto a un plano, si quieren, va a ser siempre de manera constante. Es así que ahora sí lo vamos a dibujar. Bueno, esto ya hemos encontrado lo que nos faltaba. Vamos a dibujar nuestra hélice. Pero hay un dato en especial que quiero mostrarles. ¿Qué nos falta utilizar? T igual a pi. Para t igual a pi hay que reemplazar en t. No hay que reemplazar en la curvatura porque es constante, o sea, va a ser para cualquier t. Necesitamos reemplazar en la normal, ¿sí? Necesitamos reemplazar en la binormal y tampoco no es necesario reemplazar en la torsión porque siempre va a ser constante, ¿sí? Miren de la forma que voy a dibujar. Voy a volver a recordar nuestro ejercicio. 3 coseno de t, 3 seno de t y 4t. Eso quiere decir x igual a 3 coseno de t, y igual a 3 seno de t, y z igual a 4 de t. Listo. Ya está, así que. Con eso voy a tratar, como les decía, de poder graficar, ¿sí? Y eso lo vamos a hacer reemplazando o despejando esta t y tener t igual a z cuartos. Reemplazamos en x y en y. Tenemos las siguientes relaciones.
yo puedo elevar x al cuadrado más y cuadrado, va a ser 9 por seno al cuadrado de z más 4, ya lo estoy factorizando, más coseno al cuadrado de z cuartos. Identidad trigonométrica, y tenemos x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Es justamente un sólido que han ido aprendiendo en cálculo 2, y cuando una de las variables no existe o no está presente en la ecuación, se grafica en el plano donde las variables están presentes, en nuestro caso, x y y. Es así que en x y y, lo que nosotros tenemos es una circunferencia de radio 3. ¿Sí? Una circunferencia de radio. Y se dibuja rectas paralelas al eje de la variable que no está presente. Y de esa manera ustedes obtienen esa superficie. ¿No es cierto? Tanto x igual a 3 coseno de t, y igual a 3 seno de t, z igual a 4t, al hacer las operaciones representa este cilindro. ¿Sí? Pero nosotros queremos graficar la curva. Entonces podemos empezar con t igual a 0, de color amarillo este. T igual a 0. Miren, para t igual a 0 voy a estar en un punto donde x va a ser 3 coseno de 0. Y eso va a ser x igual a 3. Y 3 seno de t. T vale 0. Seno de 0, 0. Entonces ya vamos a estar en 0. Y en z también vamos a estar en 0. ¿Sí? Estos de acá tienen valor de 3. Y ese punto para t igual a 0 es justamente este puntito. Se pueden ir dando diferentes valores a t. Por ejemplo, me voy a dar el t igual, a ver, voy a dar cuarta vuelta si quiero, pi cuartos. El pi cuartos que nos pedía en el ejercicio, incluso nos vamos a dar ese caso en particular. A ver, ¿dónde estamos? Bueno, aquí es pi, pero nos vamos a dar el pi cuartos. El pi también nos vamos a dar en un momento, pero empecemos por pi cuartos. Pi cuartos. ¿Sí? No se olviden, ese pi cuartos representa 45 grados, ¿no es cierto? No me conviene, lo vamos a hacer con pi medios, porque vamos a estar en cuarta, ni siquiera en cuarta, en octava parte, ¿no? Del recorrido. Pi medios. Este sí es cuarta parte del recorrido, que es 2pi. X. Esto es 90. 3 coseno de 90. Coseno de 90 es 0. Por 3, 0. Y, seno de 90, vale 1. Por 3, 3. Y justamente z va a valer, z vale 4t, t vale pi medios. Entonces, vamos a ver, Tito, buenos días. Entonces, z va a valer, y se simplifica el 4 con el 2, va a ser 2pi. ¿Sí? Va a ser 2pi. Miren, ese puntito está en x0, y3 y z2pi. Imaginémonos 2pi. Pi es 3 punto algo. Por 3 vamos a tener 6 punto algo.
Acá más o menos. ¿Sí? Al ser x igual a 0 y y igual a 3, ¿sí? Ahí más o menos vamos a estar en 2pi. Vamos a estar en este puntito. ¿Sí? Un poco haciéndolo a escala, ¿no? Y dándonos diferentes valores, te va a empezar a trazar la curva. ¿Sí? Eso va a empezar a trazar. Se los voy a pintar de más fuerte. Miren, eso va a empezar. Va a llegar a ese punto, va a seguir dándose la vuelta. ¿Sí? Yo lo voy a dibujar con una flechita nomás. ¿Sí? No se olviden, esta distancia con el piso es 2pi. Con el piso. Yo quiero saber cuál va a ser la distancia cuando se dé toda una vuelta. Simplemente es multiplicar ese 4t. ¿Sí? Entonces, hay incluso para el diseño de unas gradas de forma de hélice, tienen esa longitud que pueden conocer, ¿no? Yo lo voy a borrar porque no es parte por el momento de nosotros. Y si en algún momento tienen alguna consulta sobre eso, cuando estén en unas materias más adelante, no hay ningún problema, pueden consultar. ¿Sí? Entonces se tiene una hélice. Esto también, por si acaso, perdón, no solamente para T positivos, también va a salir para T negativos, que va a ir bajando, ¿no? Con color amarillo. Esto que puede subir y este que puede bajar, ¿no? Hacia abajo. Es bonito graficarlo, como ustedes están viendo, pueden utilizar cualquier otro software para graficar y lo van a obtener de esa manera. ¿Sí? No se olviden, ya tenemos todo. De repente acá lo que nos falta es reemplazar t igual a pi, porque nos decía para t igual a pi. Incluso reemplazando, acá ya podemos obtener pi vale 180, ¿no es cierto? Seno de pi va a ser 0, coseno de pi va a ser menos 1, por ese menos 4 quintos vamos a tener 4 quintos. ¿Sí? Entonces esto va a ser igual a 4 quintos j más 3 quintos k, porque ahí no hay un t en que reemplazar. ¿Sí? Lo que nos faltaba tal vez, vamos retornando, ya conocemos ahí la curvatura, la normal, ¿sí? Lo vamos a hacer acá, para t igual a pi, tenemos la normal, que va a ser igual a coseno de, menos coseno de pi, y coseno de pi es menos 1, con ese menos 1, entonces simplemente el vector unitario i. Seno de pi 0, va a ser 0 más 0 de acá, 0, simplemente eso, ¿no? Esta flechita la vamos a colocar algo mejor. Ese es el resultado, cuando t es igual a pi. Y por último, lo que nos faltaba acá, para t igual a pi. Tenemos el vector t igual seno de pi, 0, por menos 3 quintos, 0. Coseno de pi,
menos 1, con 3/5, menos 3/5, J, más 4/5, K. ¿Sí? También para que lo tengan como valor. ¿Sí? Entonces, con eso ya está nuestro ejercicio. Miren, acá hemos utilizado con las fórmulas de Frenet. Es más, voy a ir hasta el último, para completar lo que siempre hemos hecho de color amarillo. Acá. No olvidarse, ¿sí?, que esta binormal, la forma más fácil de hallar es haciendo el producto vectorial entre el vector tangente unitario t por el vector unitario normal. ¿Sí? Si bien se puede utilizar también las fórmulas de Frenet, como el que tenemos acá, el que prácticamente se tiene acá al medio, si bien ya conocemos la normal ahí, si bien ya conocemos el vector t ahí, conocemos la curvatura, no conocemos lo que es la torsión ni la binormal, pero podemos calcular nuestra torsión, ¿no es cierto?, con lo que es las fórmulas que hemos hecho el día lunes. Y una vez que conozcamos la torsión, también podemos calcular despejando lo que es la binormal. Lo pueden hacer, no hay ningún problema. ¿Sí? Pueden optar también de esa manera. Pero imagínense que estamos trabajando en esta manera y nos ha salido que la torsión es 0. ¿Qué hacemos? Imagínense la última fórmula de Frenet. Voy a la fórmula de Frenet. Aquí está. Imagínense que la torsión sale 0. O que la torsión es 0 cuando utilizamos las fórmulas que hemos aprendido el día lunes. Imagínense que estamos utilizando esa y nos sale que la torsión es 0. ¿Qué va a ocurrir en lo que está encerrado acá? ¿Qué creen que está ocurriendo? ¿Qué indica la torsión igual a 0? A ver, chicos, chicas, ¿qué pasa si la torsión es 0 acá? La curva se encuentra en un solo plano. Claro, se encuentra en un solo plano, pero aquí en la fórmula de Frenet, ¿qué me está diciendo? En la fórmula de Frenet, en el triedro móvil, si ustedes quieren, si la curvatura es 0, perdón, si la torsión es 0, ¿qué me está identificando al triedro móvil? ¿O qué está ocurriendo con el triedro móvil? ¿O qué está ocurriendo con esta binormal, si ustedes quieren verlo así? La binormal es un vector nulo. Partimos por ahí. Perfecto, ¿no? Miren, si estamos en el plano, como mencionaba su compañera, la curva está en el plano. ¿Ustedes creen que va a haber esos 3 planos que hemos ido hablando, plano osculador, plano rectificante y plano normal? No va a haber. Entonces, estas fórmulas de Frenet están para las curvas que no corresponden o no son curvas o no podemos aplicar en curvas que son curvas planas o que pertenecen a un mismo plano toda la curva. Porque no vamos a poder formar el triedro de Frenet, ¿no es cierto? El triedro móvil, las fórmulas de Frenet si quieren, ¿sí? Y si van a hacer el producto, como mencionaba su compañera, es más seguro que si estamos hablando en el plano, esa componente vendría a ser el vector nulo, ¿no? Porque el vector nulo es el único vector que es perpendicular a cualquier vector en el plano.
El vector nulo es el único vector que es paralelo a cualquier vector del plano. Entonces, de alguna manera se relaciona con esos detalles, ¿sí? Entonces, miren, tiene sus contras y sus pros al momento de utilizar ya sea estas fórmulas de Frenet como las que hemos ido aprendiendo el día lunes, ¿sí? Bien, esta es la última parte de esta parte, chicos y chicas, de lo que es la diferenciación vectorial. El día lunes vamos a ver lo que es, o el día sábado, de todos modos les aviso en el chat, vamos a ver si ya tenemos el auxiliar. Eh, Vamos a ver la última parte que nos falta antes de dar el primer parcial, que viene a ser los operadores diferenciales. Ya conocen ustedes un operador, bueno, el operador diferencial que vamos a utilizar, que es el operador nabla. Solamente que al hacer ciertas operaciones con este operador, o al aplicarles en ciertas operaciones este operador, vamos a tener las tres más conocidas, que uno ya lo han visto en cálculo 2, que es la gradiente. Vamos a ver lo que es la rotacional, lo que es la divergencia, ¿sí? Eso para nuestro siguiente capítulo. Y el examen sería hasta ahí, ¿no? El día sábado o el día lunes que nos vamos a estar reencontrando, vamos a fijar fecha y todo lo necesario. En el transcurso del día de hoy va a salir algunos ejercicios, como en el primer capítulo, para esta segunda parte, relacionados a diferenciación vectorial, ¿sí? Entonces, estén también atentos al claro. Si no hay alguna otra consulta, pregunta tal vez, chicos, chicas. Bueno, tengan muy buenos días, chicos y chicas. Nos vemos en la siguiente clase.